¿Sabías que la probabilidad de tener en tu familia a alguien con autismo no diagnosticado es mucho más elevada de lo que te imaginas? ¿Sabrías cómo tratar y cómo comportarte en presencia de una persona con autismo? Hoy me acompaña Noemí Navarro, influencer y madre de Mateo, un niño con TEA o trastorno del espectro autista, y en su libro El arte de no encajar, lo que pasa cuando el autismo llega a casa, nos ayuda a entender mejor esta condición y nos ayuda a saber lidiar con la incertidumbre y el miedo que puede aparecer cuando nos enteramos que un ser querido es neurodiverso. Recibamos a mi invitada. Hola Noemí, bienvenida, un placer tenerte en este programa, ¿cómo estás? Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Un placer. Noemí, se suele decir que una persona con autismo sufre de autismo, cuando en realidad es una condición como cualquier otra. Así como este, ¿cuáles otros estigmas sociales o preconceptos existen alrededor del autismo? Pues hay bastantes, pero poco a poco nuestra labor creo que es ir dándole visibilidad y dando información. Otro de los grandes estigmas que suelo utilizar, y es algo de lo que suelo hablar mucho, es que el autismo en ningún caso es una enfermedad porque no se cura. El autismo es una condición que te va a acompañar de por vida, que bueno, pues tiene unas diferencias a las que pues probablemente no estemos acostumbrados o que no nos hayan comentado, nos hayan informado, pero esto es súper importante que no es una enfermedad. Otro de los grandes estigmas es que son personas, bueno, que el autismo llega por las vacunas, esto tampoco está demostrado. Otro de los estigmas es que, o bueno, o de los falsos mitos, es que son personas que les gusta estar solos y realmente no es que les guste estar solos, es que en ellos existe dificultad para saber cómo relacionarse. Entonces, Mm, podemos pensar en cualquier persona que a lo mejor sea un poquito más tímida y que le cueste entrar en un círculo social, nunca diríamos de esa persona que quiere estar sola, ¿no? mm. Significa que le cuesta, que no sabe hacerlo, ¿no? Hay otro gran mito que es que el autismo es porque los padres no quieren a los niños o no le han Mm. dado cariño. Esto es absolutamente falso. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que poco a poco se van desmitificando y yo soy muy partidaria de información positiva, es decir, lo que sí es el autismo, Claro. porque eso directamente barre lo que no es, ¿no? Claro, también hay gente que piensa que los autistas o los que están dentro del espectro autista son agresivos, impulsivos y les tienen un poquito de recelo, ¿no? No, realmente no es que sean personas agresivas, la persona autista no tiene, pues bueno, esa intención de poder agredir a alguien. Probablemente sea un desorden a nivel sensorial que no le permita regular bien los estímulos Ujú. cuando pues se ponen nerviosos o cuando están muy contentos. A veces se ponen muy contentos y empujan, pero es que está habiendo no hay una buena integración, ¿no?, a nivel de estímulo y a nivel respuesta, ¿no? Esta es la gran diferencia, pero en ningún caso son personas agresivas, ¿no? Ujú. No hay que tenerle miedo. Ahora, ¿cuáles son las señales claras dentro de lo que se puede que alguien podría estar dentro del espectro autista y quizá no sea diagnosticado? ¿Qué suele pasar? ¿Cómo se suelen comportar? ¿Qué suelen decir? Pues aquí hay algo que es muy importante, que es diferente el autismo en hombres y es diferente el autismo en mujeres, Vale. ¿vale? Partiendo de la base de que ya existe una diferencia, creo que a grandes rasgos, para poder identificar cuando una persona puede presentar pues una alerta dentro del espectro, puede estar presentando señales de que puede estar dentro del diagnóstico, sería pues una persona que tiene dificultades en la comunicación normalmente, dificultades en los roles sociales, en las habilidades comunicativas, en saber qué se espera de él a nivel social. Eh, También ocurre que suele haber un pequeño desorden, ¿no?, a nivel sensorial, que esto lo que ocurre es que pues, los estímulos, los sentidos no reciben bien toda esa información y es un poco más, pues bueno, hay muchos peques, hablo de peques con autismo porque realmente es por donde yo me muevo más, que Ujú. tienen grandes dificultades a la hora de comer. A veces ellos solo pueden comer un solo alimento, entonces hay mamás que se las ven y mamás y papás que se las ven y se las desean y de pronto integran todos los alimentos en una sola hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Mm. O solo comen un color o solo comen una textura, ¿no? Bueno, por ahí también podríamos diferenciar. Y luego hay otro asunto que se llama intereses restringidos,
que la palabra en sí parece como muy técnica, pero no es más que la capacidad para concentrarse durante mucho tiempo en algo. Mm, A mi hijo, por ejemplo, le encantan los camiones de bomberos, esto lo sabe todo el mundo que me sigue en redes, y cada vez que le hablas de camiones de bomberos puedes estar horas, si quieres, hablando de mm, camiones de bomberos, ¿no? Esto es muy positivo muchas veces porque son capaces de llegar a detalles que otras personas no llegan. claro. En tu caso, tú luego de adulto es que te diagnostican que tú estás dentro del espectro autista. Sí, sí, aquí fue una sorpresa. Qué curioso. Y en tu caso, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Cómo era tu mundo? ¿O cómo Pues es actualmente? eso es. Pues mira, yo una vez que diagnosticaron a mi hijo empecé a estudiar, empecé a informarme, obviamente, porque te toca, porque tienes que hacerlo para, pues, para que él siga avanzando y para que él vaya adquiriendo herramientas. Y es cierto que yo recordaba de pequeña comportamientos que veía en mi hijo. Lo que pasa es que en las mujeres el autismo se presenta de manera diferente, como te decía antes, porque las mujeres autistas nacen con más capacidad social que los niños autistas. Mm, Entonces, esto lo que hace es que haya muchas niñas que no han recibido un diagnóstico y crecen sin apoyos y sin herramientas para desarrollarse. Los intereses restringidos, por ejemplo, en las niñas, suele ser que son niñas muy estudiosas, son niñas pues que son capaces de centrarse en una tarea, pero no es tan llamativo como a lo mejor un tren o un camión de bomberos, ¿no? ujú, No son ujú, niñas muy buenas, no. O sea, ujú, lo que está ocurriendo es que hay un interés restringido. Yo siempre he sido una niña muy estudiosa. Yo lo que me he notado es un gran cansancio físico cuando hay una exigencia social por mi parte. Hay ujú. gente que me dice, bueno, pero ¿cómo te puedes dedicar a lo que te dedicas con autismo, no? Si nos paramos a pensar, yo trabajo sola en mi casa, Mm, cada día. O sea, realmente para mí es mi trabajo perfecto, ¿no? Yo interacciono con la gente, pero bueno, es a través de la pantalla. A mí no me cuesta ir a los eventos, no me cuesta relacionarme, pero para mí es un gran esfuerzo físico. Y luego otra de las cosas también que me ocurre es que para mí el cambio de rutina en un plan ujú, me altera mucho mm, internamente. O sea, yo soy una persona flexible, pero si existe un plan en el que yo sé que las cosas van a ser de una manera, cambiarme el orden, incluso, o sea, es que me vienen ganas de vomitar, literal. O sea, lo paso súper mal, me revuelve muchísimo el cuerpo, me quedo muy tensa. En el caso de mi hijo, pues a lo mejor él lo expresa de otra manera, pues mm, llora o tiene pues, lo que se suele denominar rabieta, pero no es una rabieta, es que no es capaz de gestionarlo, ¿no? claro. Entonces, bueno, a grandes rasgos y todavía sigo conociendo y sigo aprendiendo dentro Ujú. del espectro. ¿Qué pensamientos pasan por la cabeza cuando te enteras o sospechas que un hijo podría ser autista? Pues mira, yo en mi caso me desmayé, literalmente. Yo estaba Wow. embarazada de mi segunda hija cuando empezaron las primeras sospechas Ajá. y yo nunca me di cuenta, porque el autismo tiene una cosa compleja que es en muchos casos, durante los 12 primeros meses de vida del peque, no da la cara, no se presenta, ¿no? Mm, Pero entre los 12 meses y los 18, o sea, entre el año y el añito y medio, a nivel neurológico tienen que tener lugar unas conexiones en las neuronas que son las que nos ayudan a relacionarnos, a comunicarnos. Y en el caso de los peques que tienen autismo, perdón, no ocurre esa conexión. mm, Entonces, todo el desarrollo que ha habido durante el primer año, cuando llegan al añito y medio, parece que retroceden incluso. O sea, Mateo empezó a decir sus primeras palabras y dejó de hablar. Mateo me prestaba ah, atención y dejó de prestar atención. Es decir, cuando tienen que tener lugar esas conexiones no ocurren. Entonces yo recuerdo que pues estaba embarazada de mi segunda hija y solamente recuerdo la palabra retraso madurativo porque es el protocolo, o sea, al principio no te hablan solo de autismo, te hablan de un retraso ujú. madurativo hasta que luego se confirmen y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo, o sea, literal, ¿no? Para mí fue un momento muy duro y recuerdo hablar con el pediatra y decirle, bueno, vale, pero ¿esto cuánto es? Esto, Ujú, vale, le ponemos un poco de atención, de estimulación y demás. No, no, y me dijo, no, no, si es que esto es para toda la vida, ¿no? Es la gran desinformación con la que partimos las madres, los padres y las familias, que gracias a Dios cada vez hay más. claro. Pero es muy complicado porque ya la maternidad es un giro de tu vida muy fuerte de lo que tú venías. Cuando además te presenta una maternidad diversa, es que estás súper perdida porque hay muchos libros, hay mucha información, hay muchas cosas sobre la maternidad. Tú a tu lado tienes amigas, ves maternidad, pero no, en mi caso al menos no tenía a nadie que tuviera una maternidad diversa. Entonces, claro.
pues fue muy choqueante, fue muy choqueante. Me imagino, pero en parte por eso es que libros como el tuyo ayudan a dar mucha luz a este tema cuando hay tanta desinformación. Por eso agradecemos que gente como tú nos informe sobre esto. Ahora, sé que mucha gente se intimida a la hora de tratar con personas con autismo porque no saben cómo tratarles, no saben cómo comportarse delante de un neurodiverso, neurodivergente, como se le puede decir. ¿Qué recomiendas tú a esas personas? ¿Cómo se trata a una persona neurodiversa? Pues mira, es algo que yo voy aprendiendo con el paso de los años, porque yo siempre estoy aprendiendo, y algo tan sencillo como preguntarle, oye, mira, y además ser súper sincero, súper genuino, oye, mira, yo no tengo ni idea cómo puedo comunicarme contigo, dirigirme contigo y que tú estés cómodo, Mm, dime, ¿cómo lo hacemos? Y eso siempre te va a abrir muchas más puertas que tener miedo de no acercarte o demás, ¿no? Porque las personas autistas están súper abiertas a hablar de ellas y a que se les integre, o sea, ellos quieren ser integrados y quieren ser incluidos y quieren que haya una convivencia con las personas autistas y tiene que haber información y no hay dos autistas iguales. Entonces, es que aunque yo te dé una recomendación para, por ejemplo, cómo acercarte a mi hijo, a lo mejor no te sirve para otro peque, ¿no? En el claro. caso de mi hijo, pues si de pronto una persona viniera y dijera, oye, pues quiero hablar con Mateo, quiero comunicarme, pues yo siempre digo, pregunta a sus seres cercanos. En este Mm. caso, pregunta a su madre, oye, ¿qué puedo hacer para acercarme? Y yo te voy a decir, pues mira, haz esto, esto y esto y ya verás cómo le va a gustar, ¿no? Y siempre es así. En los adultos siempre preguntar, oye, que no tengo ni idea, pero yo quiero aprender. Y eso, solo eso ya es, vamos, es el Muchísimo. mundo ideal, pero eso sería maravilloso. Qué bueno, qué importante. Mm. Ahora, sé que tu libro es sumamente útil para las personas que tienen en casa un niño dentro del espectro autista, pero sé que también es muy útil para los que no. ¿Qué beneficios, qué información podemos sacar aquellos que no tenemos en nuestro entorno a alguien autista? Pues esto es un mensaje muy recurrente que he recibido en mis redes. Personas que me han dicho, mira, no tengo a nadie dentro del espectro, pero solo por saber y por conocer me lo he comprado. Yo me he encontrado durante estos años atrás que la literatura que existía y la información que existía era muy técnica. Ujú. Era un poco compleja a veces, que no digo que no haya literatura que sea sencilla, pero yo no la he encontrado. En el caso de mi libro es pues como una conversación como podemos estar teniendo tú y yo, porque está hecho en formato entrevista, Ajá. ofrece un lenguaje muy sencillo, creo que muy desde dentro, se entiende perfectamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estoy sintiendo y creo que es una manera muy empática de conocer el autismo de una manera muy sencilla y también amigable, Mm. realista, pero positiva. Entonces, bueno, creo que no está de más saber porque, bueno, es que los últimos estudios que he leído en Estados Unidos era que 1 de cada 36 nacimientos ya era un peque con autismo. Vaya, Salió la semana noticia. pasada. Es que cada vez está más presente, entonces creo que es fundamental conocerlo. Claro, eso es. Y lo que dices, no solamente aquellos que tienen a un niño autista ya diagnosticado, ¿cuántos probablemente tenemos a un peque en casa dentro del espectro y no lo sabemos? Por Puede eso es ser. que también es sumamente importante informarnos. Y qué bonito el arte de no encajar, un libro sumamente recomendado para todos. Muchísimas gracias, Noemí. Un placer hablar contigo y que nos hayas Gracias, dado esta información tan valiosa. gracias a ti, Alex. Un placer.